Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Estamos estudiando la tercera semana de este estudio maravilloso de la mente de Cristo. El día de hoy vamos a ver la unidad 3 y en esta unidad 3 se titula Verdaderamente libre. Así que vamos a dar inicio a este estudio porque el día de hoy vamos a estar viendo eh, eh, varios ámbitos, o el autor le llama esferas, donde Dios desea tratar con nosotros. Ya hemos visto en las dos primeras semanas cómo lo primero que Dios quiere que hagamos es que pongamos orden en nuestras pasiones. Así que ese es un ámbito que ya estudiamos, que hemos estado haciendo una lista de todas las pasiones y la finalidad es en este procedimiento ir evaluando qué es lo que nos mueve, ¿verdad? ¿Qué pasiones son? ¿Son pasiones piadosas o son pasiones pecaminosas? Así que Dios ha empezado a trabajar en nuestra mente para identificar, ser capaz de identificar todas aquellas cosas que no le dan gloria y que no son relevantes, que son pasajeras, que son vanas, y para que podamos ir adoptando las cosas que son importantes para Dios, las de arriba, las del cielo. Así que en esta unidad 3 vamos a estar viendo eh, otras 11 esferas, así que por eso hay que darnos prisa, porque hay muchas cosas hermosas que revisar en este estudio que a mí me encanta, me fascina, la mente de Cristo. Así que verdaderamente libres. El Señor nos quiere liberar porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Haya, pues, eso fue Juan 14:3, ¿verdad? Pero en Filipenses 2:5 la instrucción es, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esta palabra sentir no solamente es tener sensaciones, sino también la manera de percibir la vida, de pensar y de actuar, por lo tanto, ¿verdad? Así que todos actuamos según lo que nuestras convicciones y lo que creemos que es correcto. Así que en esta semana Dios nos va a estar hablando mucho de liberarnos acerca del dominio del pecado, el propósito de quedar libres para servir plenamente a Dios. Nosotros somos llamados a libertad, pero esta libertad es una libertad que está condicionada, no es una libertad ilimitada, porque eso ya no es libertad. Lo vamos a ver semanas más adelante, eso ya se llama libertinaje. Así que nosotros somos libres para movernos dentro de un marco, ¿verdad? Dentro de límites que Dios mismo lo establece. Así que el Señor va a poner va a empezar a enseñarnos cuáles cuál es la verdadera libertad que como cristianos debemos de gozar y debemos disfrutar y en la cual nos tenemos que mover. Vamos a identificar 12 posibles esferas o ámbitos que nos esclavizan. Ya vimos la primera, ¿verdad? Nuestras pasiones, pero hay otras 11 de las cuales algunas son neutrales y otras son definitivamente negativas. Eh, Dice nuestro Señor Jesucristo aquí en los versículos que tenemos que memorizar esta semana, Juan 8:32 y 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es Juan 8:32 y 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros fuimos llamados a libertad, pero no a hacer las cosas que querramos y como las querramos, sino a movernos dentro de un margen, dentro de límites que Dios mismo nos establece y nos establece a todos. Así que Cristo es nuestro libertador. Si Cristo nos hace libres, entonces seremos verdaderamente libres. Eh, Continuemos. El día 1, el propósito de Dios es que seamos libres, es nuestra libertad. La libertad cristiana busca un propósito trascendente.
Romper cadenas del pecado para vivir en plena dedicación y servicio a Dios. Así que esto no es poca cosa. Somos libres por medio de la libertad con que Cristo nos ha libertado, pero para ahora ser siervos de la justicia, como lo dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Ahora antes éramos esclavos del pecado y estábamos atados a vicios, a pasiones, a cosas que no eran agradables y estaban reprobadas para Dios. Pero ahora Cristo nos ha hecho libres, pero no para hacer lo que querramos, sino para ser esclavos y siervos de Él, del Dios Todopoderoso, que es bueno, que es santo, que es justo y que nos ha dado una esperanza de vida eterna a todos los que hemos creído en el mensaje del Evangelio. Así que somos siervos, doulos es la palabra, que se traduce por la palabra original doulos, que significa esclavo. Ahora somos esclavos, fuimos comprados y ahora le pertenecemos a Dios. Antes le pertenecíamos a la muerte, a Satanás, y nuestro final era la muerte. Ahora somos siervos de Dios. Y dice, aquí pues puse un versículo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa es la instrucción que Dios quiere que obedezcamos, ser libres, pero dentro de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. A veces somos como esos corderitos, ¿verdad? Que Dios los saca de una zanja. Hay videos, hay shorts, hay reels ahí en redes sociales donde una ovejita la jala de las patas y corre, corre, corre y se vuelve a meter en otro hoyo, ¿verdad? En otra zanja. Y a veces así somos los cristianos. No aprendemos y estamos nosotros sintiéndonos ya libres de una cosa y de repente ya estamos bajo la esclavitud de otra cosa y ni cuenta nos dimos en qué momento caímos en el lazo del cazador. Hay dos dominios. Una, podemos decidir seguir atados a la esclavitud del pecado y entonces ahí podríamos dudar incluso de nuestra salvación, o podemos nosotros ser esclavos de Cristo para ser siervos y consiervos de nuestro Señor Jesucristo para servirle al Dios Todopoderoso. Esas son las dos opciones. Camino A, camino B. No hay más. No hay términos intermedios. No, bueno, yo me abstengo. No, nada. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Al mundo, al diablo, a Satanás o a Dios. Dice el apóstol Pedro aquí en 1 de Pedro 2:16, como libres, ¿verdad? Nosotros actuamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí está acotado. Somos libres, pero para servir a nuestro Señor. Ahí está la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora vamos a continuar. La verdadera libertad es un don exclusivo de Cristo. Si somos libres con la libertad con que Cristo nos ha rescatado, entonces somos libres porque Cristo así es un regalo de Él que nos da por gracia. Es una libertad que Él nos da. Cualquiera que no sea cristiano, que todavía no haya nacido de nuevo, aunque diga que no, sigue estando esclavizado al pecado y su fin es la muerte, la muerte eterna, la separación eterna del Dios Todopoderoso. Así que la libertad ni siquiera es de nosotros, es algo que recibimos nosotros y que viene de Cristo. Cristo es el modelo supremo de libertad genuina. Vamos a leer otra vez el texto o vamos a ampliar del texto que vamos a memorizar de Juan 8, vamos a leer a partir del verso 31 y hasta el 36. Dice, dijo entonces Jesús
a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense, aquí hay una condicional. Si ustedes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, si en medio de esta libertad con que Cristo nos libertó, hacemos las cosas que a Dios le agradan y que están en la Biblia, en mi palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Hay muchos cristianos que no son, eh, que no son salvos. Ellos creen que lo son, pero no lo son. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues porque no permanecen dentro del orden que Dios estableció. Andan en adulterios, en borracheras, en orgías, en robos, en iras, contiendas, disensiones, pleitos, envidias, etcétera. Y ellos no están permaneciendo en su palabra. Solamente cuando Cristo nos da de su don, ¿verdad? Y nos otorga la salvación y el Espíritu Santo viene a orar en nosotros, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Dice entonces Jesús, y siendo discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, como comienza el Evangelio, el apóstol Juan. Dice el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Jesús está hablando con judíos que habían creído, está hablando con un foro de judíos. eh, y dice, ellos responden y dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Es curioso, hermanos, yo reflexionaba en estos textos, pero yo digo, bueno, ¿por qué dice que el esclavo y el hijo dice que están en la casa, pero solamente el hijo queda para siempre, mientras que el esclavo tiene una ocupación temporal? Y es así, en este mundo habemos dos tipos de personas, nada más hay dos tipos de personas, los que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, o sea, son hijos del diablo, no hay más. Pero estamos compartiendo el mismo planeta, el mismo país, ¿verdad? Para todos los creyentes mexicanos, compartimos muchas cosas, pero el malo no va a durar para siempre. Sabemos por la escatología que Dios va a llegar un día en que diga hasta aquí y derramará su ira sobre este mundo y al final de la gran ira de Dios vendrá entonces nuestro Señor Jesucristo a establecer un reino milenial, un reino de paz. Y todos los malos que eran esclavos del pecado ya no estarán con nosotros. Así que Él va a purgar este planeta. Por eso el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, quedaremos para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta aquí es el texto que tenemos nosotros que analizar y comprender para seguir avanzando en la semana uno. Hay 12 esferas, 12 ámbitos donde podemos estar esclavizados y tú y yo no lo sabemos. Estar esclavizados de manera inconsciente. Estamos atrapados. Yo les decía, hay esferas o hay ámbitos donde estamos, pueden ser neutrales, ¿verdad? Ni bien ni mal, es más neutral ese ámbito, como las pasiones, costumbres, lealtades, relaciones, prejuicios, ambiciones, deberes, deudas, bienes. Todo eso puede ser un ámbito neutral. Algunas cosas pueden ser buenas, algunas cosas no muy buenas, ¿verdad? Pero hay cosas o ámbitos o esferas que definitivamente sí son perjudiciales, son dañinas. Estos son los temores, debilidades y ofensas. Así que vamos a comenzar con las neutrales, porque estas pueden ser usadas para bien o para mal, mientras que las dañinas definitivamente nos van a conducir directamente hacia la esclavitud. Eh, Vamos a ver.
un proceso entonces de transformación. Se ilustra con esa imagen donde nosotros vamos en nuestro caminar en Cristo, vamos hacia arriba, hacia la cumbre, donde está nuestro Señor, no hacia abajo, ¿verdad? Pero ese camino que seguimos los cristianos es un camino difícil, por eso pocos se atreven a tomarlo. Es un camino peligroso, hay peligros en todo nuestro caminar. Y además debemos nosotros de eh, persistir, porque si nos cansamos y nos quedamos ahí a media subida, no vamos a alcanzar el propósito y no vamos a, y vamos a terminar alejados de Dios. La transformación en Cristo es un camino continuo donde se asumen responsabilidades legítimas bajo la guía de Dios, creciendo en verdadera libertad, pero limitados por esas mismas responsabilidades. Así que es una libertad, pero una libertad dentro de los parámetros de Dios. Vamos a ver en este día uno cómo Dios nos llama a la verdadera libertad en Cristo, libertándonos del pecado. Ya leímos estos dos versículos. Dice, la libertad en Cristo permite y desarrolla la atención a Dios, a su palabra, a la oración y ser sensibles a su voz. Así que esta libertad que tuvo Cristo y que tenemos que buscar tener también nosotros, nos va a concentrarnos en las cosas que son de arriba, donde está Dios, lo que dice Dios, nuestra comunicación con Dios y ser sensibles a su voz que nos guía. Así que, dado esto, en el día 2, en el día 2 vamos a empezar a ver cuatro ámbitos o esferas donde tenemos que empezar a poner atención. La primera de ellas son las costumbres. Todos tenemos costumbres. Yo acostumbro, por ejemplo, cuando estoy así en la tarde, pues hacerme un cafecito, ¿verdad? Es una costumbre, es buena, es mala, pues es neutral, ¿verdad? Depende de cuánto café tomo, cómo lo tomo, etcétera, ¿verdad? O sea, por eso es un ámbito o una costumbre eh, neutral. Así que nosotros todos tenemos hábitos y a menudo nuestros hábitos los hacemos inconscientes. Vamos a Marcos 1:10. Marcos 10:1, perdón. Levantándose de ahí, Jesús tenía costumbres, sí, tenía hábitos, ¿verdad? Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba, y lo dice aquí el autor, como solía. Así que Jesús solía, y esto nos habla de una costumbre, enseñarle a la gente que se acercaba a él. Esta es una costumbre, sí, y en el libro vienen más ejemplos, ¿verdad? Jesús acostumbraba a irse a orar, levantándose muy temprano antes de que amaneciera, para tener un momento de comunión con su Padre. También Jesús tenía una costumbre en la oración, tenía muchas costumbres, pero definitivamente sí hay algo. Todas sus costumbres eran buenas y eran edificantes para él y para la gente que lo rodeaba, que lo rodeaba. Tenemos que tomar medidas en el momento en que el Señor nos revela una medida necesaria, si hemos de ser hacedores y no tan solo oidores de su palabra, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que empezar a analizar cuáles son nuestras costumbres, son buenas, son malas, y tenemos que empezar a poner la lupa. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, que las costumbres que lleguemos a tener y que sean descuidados, las tenemos que entregar a Dios para que sean controladas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por ejemplo, alguno podría, nada más por dar una ilustración, ¿verdad? Pero yo tengo por costumbre agarrar el teléfono antes de dormir y scrollear 2 horas o una hora, ¿no? Para no exagerar. Bueno, y esa costumbre es buena, es que me relajo y me ayuda a concebir el sueño. Bueno,
Dios te tiene que mostrar a ti y a mí en todas y cada una de nuestras costumbres. Aquí de lo que se trata y lo que nos pide el autor es que cada día hagamos una lista de todos estos ámbitos. Ahorita, todo lo que yo acostumbro a hacer, porque después lo vamos a analizar y lo vamos a orar para que Dios nos muestre si son costumbres buenas o si tenemos que hacer un cambio. Por eso aquí el autor dice, tenemos que transformar todas nuestras costumbres que hayamos identificado en este listado, de que no sean costumbres, simplemente costumbres descuidadas, sino que realmente estén bajo el control del Espíritu Santo y sean de edificación, por supuesto. La segunda, la tercera más bien, esfera o ámbito en la que Dios nos quiere que nos sentemos a analizar es cuáles son nuestras lealtades. Esto es bien interesante, hermanos, porque a veces somos bien leales, pero mal, ¿no? O sea, ¿a quién estamos siendo leal? ¿A quién le estamos dedicando nuestra fidelidad? ¿A nuestro jefe es el tranza? ¿A quién? ¿Dónde está nuestra lealtad? A ese pastor que, etcétera, ¿no? O sea, puede ser a cualquier cosa, ¿no? O cualquier persona. Tenemos que ver a quién le somos leales. Primero vamos a identificar todas nuestras lealtades, ¿verdad? Ah, bueno, yo soy leal en mi trabajo, a mi jefe, soy leal acá, soy leal acá, ¿verdad? Hay que identificar todas nuestras lealtades porque después tenemos que, una vez identificadas, cambiar esas lealtades para que también no sea, soy leal por ser leal, sino eso ser disperso, ¿no? Sino que verdaderamente sean devotas, que verdaderamente sean del agrado de Dios. No todas las lealtades que nosotros, tú y yo podemos llegar a tener son semejantes a las de Cristo. Eh, por ejemplo, por ejemplo, el trabajo es importantísimo y tenemos que ser leales a nuestra empresa. Pero si nuestro jefe nos empieza a incitar para hacer tranzas, ¿verdad? Para eh, eh, comprar y pedir una gratificación a los compradores, pues eso ya no es una lealtad correcta. Sí, créanme, yo tuve una situación hace muchos años con un jefe que no era muy correcto, ¿verdad? Pero mi lealtad, al menos tuve la capacidad de decir, bueno, sí, soy leal porque el trabajo es una fuente de bendición para mi vida, pero mi lealtad antes que a él está hacia Dios. Y a Dios no le gusta, ¿verdad? Que hagamos ese tipo de cosas. Y aunque pues, por seguir a Cristo uno sufre, porque no podemos seguir a Cristo y no sufrir, pues tuve que hacer cambios radicales, renunciar, buscar otro trabajo y Dios me bendijo. Al final de cuentas, nuestras lealtades tienen que estar alineadas con las lealtades que Dios tiene en su palabra y que Cristo nos mostró. Cristo era leal a sus discípulos, por supuesto. Tan es así que los cubrió, los protegió cuando lo arrestaron para que no sufrieran la misma suerte. No tenían la capacidad de soportar el castigo que Cristo sí podía tenerlo porque él era santo y sin pecado y sus discípulos estaban aprendiendo de él. Fue leal a sus discípulos, pero no fue leal a Pedro cuando dijo, no, Señor, nada de eso te acontezca. Mejor que no te crucifiquen, mejor hagamos otro plan porque Cristo antes que leal de ser leal a Pedro, era leal a su padre que lo ha enviado a una misión para rescatar el mundo. Así que Cristo también era leal. Tenemos que ser personas leales. Solamente hay que observar a quiénes estamos siendo leales o a qué cosa, ¿verdad? Así que ese es el tema de lealtades. También hay relaciones. Las relaciones con otros que nos vinculan pueden influirnos de manera negativa o de manera positiva. Así que hay que echarle un ojo cuáles son nuestras relaciones. Oye, ese amigo es súper buena onda, pero pues es bien grosero. Híjole, yo te diría, o tiene estos detalles, pues aguas, aguas, porque lo que Dios quiere es que identifiquemos todas nuestras relaciones para que dejemos de servirnos de ellas.
sino que le sirvan a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Así que ese amigo súper simpático que te hace reír mucho con sus albures y sus groserías, pero está ofendiendo a Dios, pues entonces no es una relación correcta, porque tenemos que no sea de beneficio para nosotros, para que nos haga sentir bien, para que nos haga reír a nosotros, sino que todas esas relaciones le sirvan a Dios. Y aquí, entonces, hay más información aquí en el estudio. Hagámoslo. Los prejuicios. Esa es otra buenísima, ¿no? Los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Como lo dice, pre es adelantarse, es anticiparse a un juicio, ¿verdad? Nosotros somos bien buenos para emitir juicios anticipados, basados en estereotipos o en ignorancia. Se acerca una persona así mal vestida, lo primero que hacemos es subir el vidrio, por poner un ejemplo, porque ya nomás de verlo nos da mala espina, ¿verdad? Es que no sentí paz en mi corazón. No, eso se llama prejuicio. Y vamos a ver más adelante cómo identificar prejuicios eh, eh, y ser sabios, ¿verdad? También. Así que vamos a tener mucho cuidado con todo esta, con los prejuicios, porque lo que Dios quiere es que cambiemos nuestros prejuicios y que dejen de ser circunstanciales, ¿verdad? Por los estereotipos o por la ignorancia y que sean bíblicos. Así que los prejuicios es muy, muy correcto. El autor nos pone un ejemplo ahí en sus apuntes, en Segunda de Reyes 5:12, cuando está Eliseo, ¿verdad? O Elías profetizando, está en su ministerio ahí en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 12, y el capitán del ejército enemigo llamado Naamán, que enferma de lepra, acude a Elías para que lo sane, ore e interceda por él para que Dios lo sane. Y Elías le pide a Naamán que vaya y que se sumerja en el río Jordán. Y este personaje, en sus prejuicios, le dice, pues no, no hay mejores ríos en mi ciudad que aquí en Israel, que tu mugroso río Jordán. Él tenía un prejuicio, sin embargo, a pesar de que no le convence la instrucción de Elías, va y se sumerge y se baña 3 veces en el río y es sanado de su lepra. Así que, pues esos prejuicios, hay gente prejuiciosa en todos lados. Jesús mismo fue juzgado de por qué comía con los publicanos y pecadores. Deben ser igual que ellos, por eso se junta con esa chusma, ¿no? Decían los religiosos. Ellos tenían también prejuicios. Nosotros debemos de tener, todos tenemos prejuicios, identifiquémoslo. Este es un día y este es un trabajo de identificar todos esos prejuicios y dejarlos a un lado, ¿verdad? Vamos a tener que ser bíblicos, sabios, prudentes, pero no prejuiciosos. Después pasamos al día 2. Vamos a empezar ahora a revisar de otros ámbitos que son ambiciones, deberes, deudas y bienes aquí en el día 3. Las ambiciones son deseos, ¿verdad? Deseos. Todos tenemos ambiciones. Hay ambiciones buenas y hay algunas ambiciones que ya es codicia, ¿verdad? Eso ya no es, eso ya es orgullo, ego. Todos queremos alcanzar cosas, alcanzar, lograr y tener éxito. Pero Dios quiere que identifiquemos, hagamos un listado de todas nuestras ambiciones para que ya una vez enlistadas podamos hacer meditar en cada una de ellas y ver si son piadosas o no, si estas ambiciones que tenemos son para servir al reino de Dios o son para alimentar nuestro ego. Así que tenemos que trabajar identificando esas ambiciones en ese ámbito, en esa esfera, nuestros deberes. Todos tenemos deberes, todos los tenemos, pero hay que identificarlos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y las obligaciones asumidas? Una de las obras del Espíritu Santo es producir en nosotros un sentido de deber
respecto a nuestras tareas cristianas fundamentales. Pero hay muchas actividades que parecen piadosas, pero no lo son y nos están obstaculizando. Por ejemplo, hay muchos hermanos que les gusta servir en su iglesia. Gloria a Dios, tienen el don de servicio y sienten la obligación y el deber de servir, pero también tenemos otros deberes. Por ejemplo, si eres casado, pues dedicarle tiempo de calidad a tu cónyuge. Si tienes hijos también, pero sirvo en la iglesia. Entonces aquí tenemos que empezar a identificar nuestros deberes y ver si realmente estamos haciendo cosas que glorifican a Dios o nos dan a nosotros, nos alimenta nuestro ego, ¿verdad? No, para que todos los pastores me vean en la iglesia. Mm, no sé, habría que analizar. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Cómo estamos nosotros asumiendo nuestros deberes y responsabilidades, qué prioridades les estamos dando. Jesús tenía deberes, por supuesto. Desde chiquito dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él tenía identificado una responsabilidad y en esa estaba siempre trabajando. Nosotros luego hacemos cosas que ni al caso, mis hermanos, y nos sentimos que es nuestra responsabilidad y no es así. No, hay cosas que podemos delegar y hay cosas que simplemente tenemos que decir, sabes que no puedo. Alguna vez alguien me preguntó, oye, Pepe, fíjate que necesitamos un maestro para... Digo, no puedo, discúlpame, pero es que yo no puedo comprometerme a un sábado sí y un sábado no, porque pues, también soy papá de 3 hijos y jovencitos y no puedo, discúlpame. Entonces no me sentí mal porque hay que identificar muy bien las responsabilidades y los deberes que tenemos. Continuamos. Los deberes, las deudas. Aquí hay dos tipos de deudas. Luego pensamos en las deudas financieras, pero también nosotros luego nos hacemos esclavos de otros porque les debemos favores. Así que no es orgullo, mis hermanos, pero yo no creo, no considero que sea correcto que estemos pidiendo favores porque nos empezamos a endeudar moralmente con personas. Y digo, sí es una opción, pero para mí no es la primera opción, ¿verdad? Antes de pedirle algo a alguien, intento resolverlo de alguna u otra manera ¿por qué? Porque luego esas deudas nos esclavizan y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Ya estamos bien esclavizados, no podemos ni salir de la casa porque ya ya le debemos mucho a muchas personas. Así que lo que Dios quiere es que identifiquemos todas nuestras deudas y si algo vamos a deber, que sea en cosas positivas, en cosas eternas. Por ejemplo, como qué, hermano, el apóstol Pablo se decía a sí mismo que él era deudor. Nada más que fíjense cómo lo deudor dice a griegos, o sea, todos, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, porque el concepto que Pablo utiliza como deudor y está mostrándonos que él tenía un llamado, ¿verdad? O sea, mi llamado como apóstol se debe a ustedes y yo estoy feliz, ¿verdad? De ser un ministro, un apóstol del Señor Jesucristo, porque les sirvo a ustedes. Así que su deuda era piadosa, no era porque él estaba esclavizado a alguien en particular, era el esclavo de Cristo y deudor a las personas a quienes él les predicaba. Ahora, el siguiente ámbito es el ámbito de los bienes. Luego los bienes nos esclavizan. Hay bienes, posesiones materiales y recursos. A veces una propiedad, un auto, nos empieza a esclavizar. Eh, un, un- yo, por ejemplo, platicaba con un amigo y me decía, oye, ¿te acuerdas de los coches estos? Voy a hablar de la antigüedad para los que están jovencitos. El, ¿Cómo se llama? El Mystique, Ford Mystique. Era un coche muy bonito, ¿ah? Pero se ganó el apodo del Mistake porque
salió malísimo. Si tenías un Ford Mystique, lo más probable es que le invirtieras mucho dinero y que pasara muchos días o muchos meses del año en un taller. A veces los mismos bienes nos esclavizan. Ah, es que compré, Dios me bendijo y compré una casita ya en Celaya o en alguna ciudad. Bueno, pues, gloria a Dios, pero ese bien realmente te está edificando, estás haciendo, lo estamos ocupando para las cosas que son de Dios o simplemente ya nos quitó la bendición, ¿verdad? Porque ahora tenemos que ir, porque si no me lo van a invadir y se meten los insectos y se mete el polvo. Híjole, mis hermanos, así que hay que ver que nuestros bienes no nos esclavicen a nosotros. Nosotros poseemos cosas, bienes, pero que esas cosas no nos posean a nosotros. Tenemos que dejar de sentirnos dueños. Por ejemplo, si tienes una casa, ¿verdad? Que Dios te dio para descanso. Bueno, pues ponla a disposición de Dios para que ya no sea tu casa de descanso, sino la pongas al servicio de Dios. Y entonces ya no nos vamos a ver como dueños, sino como administradores de las cosas que Dios nos da. Y esa es la mentalidad que debemos empezar a formar o que Dios quiere formar en nosotros. También los bienes son súper importantes. La idea de este día 3 es que podamos nosotros someter todas nuestras ambiciones, deberes, deudas y bienes al señorío de nuestro Señor. Nada más. Esto nos va a llevar a ser mayordomos fieles y llevar una vida libre de la esclavitud de cualquiera de estos ámbitos. Eh, Me acuerdo que, bueno, ya no voy a decir más historias para no alargarlo, pero hay cosas que nos esclavizan y no nos damos cuenta. El día 4 vienen los temores. Aquí ya empezamos con las esferas que nos perjudican. De aquí no hay nada neutral. Hay temores y debilidades, que es el primero de las esferas dañinas o ámbitos dañinos que nos esclavizan, nos atan, nos paralizan y limitan nuestra verdadera libertad en Cristo. ¿Como cuáles? Los temores, las ansiedades, los miedos nos paralizan. Cuando, cuando pasa algo, hay personas que se engarrotan, ¿verdad? Y se quedan ahí, ya no reaccionan, ya no se paralizan porque están temerosas. Fíjense en lo que dice Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos nosotros darle lugar al temor. Solamente muy pocas cosas de las cuales nosotros llegamos a sentir temor se convierten en una realidad. Realmente muy poquitas se pueden convertir en realidad, pero, ay, si vienen, ay, ya me hicieron una transferencia, ay, a ver si no llegan los del SAT, ¿y qué hago? Y, tranquilo, ¿no? No pasa nada, nos empezamos a atemorizar, ay, es que ya compraron la empresa donde trabajo, nos compró una empresa más grande y vienen recortes, y ahí estamos paralizados, mis hermanos. Y no, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿va? Para que nos quedemos ahí con el estrés y tomando omeprazol para la gastritis que ya nos empezó a dar. El origen del temor, del miedo, es lo opuesto a la fe. La falta de confianza en la provisión y protección divina es ofensivo para Dios. Un cristiano que está atemorizado, temblando de miedo, híjole, pues está pecando, ¿verdad? Porque no está confiando plenamente en la soberanía de Dios, porque Dios controla no solamente a los cristianos, Él controla a todo el mundo. Dios es soberano, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:20. Bueno, como contexto, el apóstol Pablo está esclavizado y probablemente lo lleven a la pena capital. Pero fíjense cómo está escribiendo, con todo y que está por recibir una condena probablemente de muerte. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ya sea que viva o ya sea que me maten, Cristo va a ser magnificado en mí.
¿verdad? Y él está escribiendo no llorando, ¿verdad? Sean dignos de este sacrificio, hermanos, que estoy dando. No, hombre, eso solamente pasa rescatando al soldado Ryan. Pero aquí no se compadecía de sí mismo el apóstol Pablo, sino que estaba confiando plenamente en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya sea que viva, ya sea que muere, yo de todos modos gano. Esa es la confianza que tenía el apóstol Pablo, esa es la confianza que debemos de tener tú y yo en nuestro caminar en esta vida. La seguridad debe de encontrarse en Cristo y nada más. Así que, hermanos, si hay alguien aquí con crisis de ansiedad, aguas, aguas, porque Dios te quiere dar esa libertad para que ya no andemos en temor. Debemos buscar, identificando todos nuestros temores, el buscar ser transformados para tener una actitud, de tener una actitud defensiva, ¿verdad? Porque a veces nuestros miedos nos hacen ser así, estar a la defensiva y ahora, en lugar de tener esa actitud defensiva como medio para protegernos, ahora nosotros debemos de encontrar la seguridad que solamente en Cristo, que solamente Cristo nos puede dar. Así que ahora vienen las debilidades. Y es mucha chamba, ¿eh? Esta semana, mis hermanos, es identificar, hacer un listado de cada uno de estos ámbitos. Esto es muy personal. Ahí si vas a hacer en un papel, mis hermanos, guárdalo en un cajón con llave, porque esto es muy personal, ¿verdad? Es muy íntimo. Solamente es entre tú y Dios. Las debilidades también. Estas debilidades, imperfecciones humanas o limitaciones personales también son cosas, es un ámbito en la que nos esclaviza, nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles. Si no tenemos buena vista, pues eso puede ser una debilidad, o si ya nuestra edad ya avanzó en años, también nos empezamos a percibir como débiles. Pero el apóstol Pablo nos dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que ser débiles no es malo si nosotros comprendemos que nuestra debilidad nos hace fuertes. Bástate de mi gracia, dice Pablo, está platicando que Cristo, ¿verdad? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, amados hermanos, fíjense cómo Dios nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar. No nos dice, no, tú puedes, eres el mejor, tú puedes. No, no nos está diciendo eso. Nos está diciendo, sí, eres bien débil, pero ¿qué crees? Yo estoy contigo. Y esa debilidad va a ser tu mayor fortaleza porque yo estoy contigo. Así que, amados hermanos, aquí no es de que nos convirtamos como Superman, ¿verdad? En super personas todopoderosas. No, no. Más bien, somos débiles, permanecemos débiles, pero somos fuertes porque Dios está con nosotros. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo debe de ser suficiente. Eh, ¿Cuál es la idea entonces detrás de todo esto? Es que no nos sintamos fuertes, ¿verdad? Como los coaches, tú puedes, no, que nadie te diga que no puedes, tú eres un campeón. No, mi hermano, eso ya es psicología, ya es humanidades, no. Dios no nos quiere dar esa falsa esperanza de que somos súper fuertes. No. Aceptemos nuestras debilidades para que por medio de nuestras debilidades podamos experimentar el poder de Dios y la suficiencia de la gracia que solamente los cristianos podemos encontrar por medio de nuestra fe en el Evangelio. Nuestras debilidades dejarán de ser usadas por Satanás para convertirse en instrumentos de Dios. Así que eso es lo que se espera de esto, hallar la verdadera libertad al entregar nuestros temores y nuestras debilidades a Dios. Esto implica confiar plenamente en su provisión y en el poder de su gracia, no en nuestros músculos, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en nuestra fortaleza, en nuestra determinación, sino en las de Él.
Así que todo se trata no de nosotros, se trata de Dios. Cristo confió plenamente en su Padre. Cuando estuvo siendo tentado en el desierto, confiaba en el poder que lo guardaba, ¿verdad? De Dios, de su Padre. Así que Cristo no andaba escondiéndose con temor, él daba la cara, enfrentaba, por eso la gente se sorprendía y no era un hombre súper fuerte, pero él confiaba en aquel que lo había enviado para cumplir la misión y se esforzaba en cumplir con sus deberes y sus responsabilidades. Así que seguimos avanzando con las ofensas y los rencores. Uy, esto ya es tema de consejería, mis hermanos. No juegues. ¿Quién no ha sido ofendido? ¿Quién no ha padecido y sentido lo que es tener rencor por una injusticia, por algo que nos hizo? No, no cualquiera, seres amados, queridos de nuestra propia sangre, como dice el salmista en el Salmo 55. Tú que dormías conmigo, ¿verdad? Y que habitabas en la intimidad de mi casa. Esto, las ofensas y los rencores pueden generar resentimiento, amargura y deseo de justicia, de venganza, de vindicación. Y estas son cadenas que nos privan de la libertad que hay en Cristo. Así que te ofendieron. Mira, hermano, yo más te puedo decir una cosa. Yo no sé si qué te hayan hecho para que tengas ese rencor en tu corazón. Lo que sí sé es que no fue justo, no lo merecías, pero tampoco Cristo merecía las ofensas y las burlas. Sobre todo, en toda su vida las tuvo, pero en su pasión, el día de su crucifixión, las recibió de manera muy injusta y no permitió que hubiera rencor en su corazón. Nuestro Señor decidió perdonarnos y es una decisión perdonar. ¿Cuesta trabajo? Yo no estoy diciendo que sea rápido, pero sí es alcanzable. Tenemos que reconocer que estamos amargados, que estamos ofendidos y que sí tenemos rencor. Tenemos que confesarle a Dios que tenemos amargura y tenemos que pedirle que nos dé la fortaleza en nuestra debilidad para ser capaces de perdonar y amar a nuestros enemigos, como lo dijo Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte. Mateo 5, 43 y 44 dice, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo que a cualquiera que te abofetee, pon la otra mejilla, ¿va? Y cualquiera que robe tu capa, pues dale aún tu túnica, ¿no? Ama, el amor es más fuerte que el odio y que el rencor, y además el amor nos sana, el rencor nos enferma, incluso a nuestro cuerpo. Así que si hay alguien que te lastimó mucho, es probable que sí haya acontecido como lo sientes, pero ora por aquellos que te causaron daño. No te seas esclavo de el rencor ni del rencor y de la amargura. El ejercicio para enfrentar las ofensas y quitar la amargura y el rencor en nuestro corazón es reconocer, en primer lugar, que lo tenemos, que estamos bien amargados y que sí queremos venganza, pero el perdón es algo que Dios nos ha dado a todos, a todos los que no, a los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, pero ni siquiera Dios ha reaccionado contra los que no han creído y le sigue dando oportunidad de que conozcan el mensaje del Evangelio y se arrepientan. Así que oremos por todas las personas creyentes, no creyentes que nos han ofendido, porque el perdón con amor hacia nuestros enemigos nos van a llevar a la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús, liberarnos de la amargura y del perdón. Así que la idea central del día sábado, que es cuando van a estar trabajando en esto, es tener una verdadera libertad y ser libres de este pecado, en este ámbito. Así que en síntesis general, el buscar tener la mente de Cristo significa que Dios examine cada área de nuestra vida y nos libere del dominio del pecado y transforme todo aquello que gira alrededor del yo como en un instrumento para su gloria.
La libertad cristiana no es independencia de Dios, sino una dependencia plena y completa en Él. Cuanto más sometida estemos tú y yo a Cristo, más libres vamos a encontrarnos acerca del pecado, del temor, del orgullo, de los bienes, del resentimiento. Así que todo este proceso requiere tiempo y oración, sinceridad, disposición para obedecer la dirección del Espíritu Santo y un tiempo de autorreflexión. Vamos a tener que darnos un tiempo para empezar a hacer este listado. Así que puede ser, en lugar de ser así sangrón y pesado, ¿verdad? Con tu familia, diles, ¿no? Comuniquémonos. Mira, hijos, familia, me voy a encerrar en el sótano 1 hora, no se preocupen, voy a estar vivo, pero quiero tener 1 hora, 60 minutos de tranquilidad. Mira, el celular lo voy a dejar afuera. Que eso es bonito, ¿verdad? Cuando te sabes comunicar en casa y puedes tener estos espacios. Así que reflexionemos, hagamos una lista. Antes de hacer la lista, pidámosle a Dios de cada una de estas 11 esferas que Dios nos vaya revelando, y hagamos esa lista y después empecemos a meditar, bueno, esto sí está bien, esto creo que está mal, esto mejor lo dejo, mejor renuncio a estos deberes, a estas supuestas responsabilidades, mejor voy a adoptar estas otras. Y esa es la idea. El curso dura 12 semanas, pero el autor nos ha dicho desde el principio que la idea es que nosotros practiquemos esto toda nuestra vida, porque siempre va a haber algo que identificar y solventar. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú quieres transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir como la tuvo Cristo. Bendice a mis hermanos que se esfuerzan por estudiar conmigo la Biblia y bendícelos en esta semana para que tú les reveles las cosas que no están bien y que deben ellos de cambiar en cada una de estas 12 ámbitos, 12 esferas de su vida. Padre Santo, que cada día seamos más parecidos a ti. Y esto lo hacemos para tu gloria, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, en nuestras familias. Te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.